¿Cómo están? Mi nombre es Rocío Lazo. Qué alegría me da poder saludarles nuevamente y darles la bienvenida a nuestro podcast Pláticas en Concreto de Mixto Listo. En esta oportunidad con dos invitados de lujo de quienes conoceremos su historia, esta amistad que hay detrás de Urbop, esta sólida empresa que se ha posicionado en el mercado como una empresa líder sin duda alguna. En esta oportunidad tengo conmigo a Ignacio Bastarrechea y también a Sandy Lozao. Ellos son socios fundadores de Urbop. Ambos bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Es un gusto estar acá. El gusto es todo mío. Bueno, ya hablábamos fuera de cámaras cómo se fueron conociendo y a mí sí me gustaría que nuestra audiencia pudiera conocer esta historia porque sé que son muchísimos años de amistad. Sandy. Sí, llevamos, desde los 13, 14 años de conocernos. La verdad éramos más amigos de fiesta. Y luego pues la vida nos llevó a estudiar arquitectura en universidades separadas y cada quien agarró su camino, pero siempre teníamos como esas ansias de dejarle algo a Guatemala. Y ahí volvimos a encontrarnos en Urbop y eso fue tal vez lo que más nos ha unido realmente de esa lucha constante de generar un impacto positivo. Ignacio, ¿y cómo se da esta unión? ¿Cómo vuelven a hablar de nuevo después de tantos años? Pues Andy, en esos años avanzó muchísimo en su carrera profesional. Yo me fui a estudiar y cuando regresamos, lo primero que hice fue ir a hablar con Sandy para ver si me podía dar trabajo. Entonces... Sí, yo estaba trabajando en la Municipalidad de Guatemala. Fui directora de Transmetro por muchísimos años con el alcalde Arzú en su momento. Y justamente llegó Nacho. Cuando vi la maestría que sacó, dije, lo quiero acá. Y al rato me llamó y me dijo, no... me contrató Juan Carlos Salazar en Urbop. Y yo, ¿cómo así? ¿Te me fuiste? Y ahí empezó su carrera en Urbop. Okay. Y Muni unos cuantos años más. Sí, y de ahí estuvimos hablando mucho, porque comenzamos a ver proyectos en Zona 4. Y Sandy también era la alcaldesa de la Zona 4. Entonces, semana con semana, cada evento, pues obviamente íbamos viendo y justo cuando comenzamos a vender nuestro primer proyecto completo que hicimos en Urbop, pues Sandy hizo el brinco damos a Urbop y ha sido lo máximo. Me ayudó muchísimo pasar de una iniciativa pública a una privada, porque entendía los dos lados de la moneda. La ciudad la conocía con la palma de mi mano, entonces eso nos ayudó muchísimo a poder hacer ese mix, ¿verdad? De cómo realmente se vive como ciudadano, pero cómo también funciona al otro lado. Y eso aportó mucho a los proyectos. Sí, a tener ese equilibrio perfecto, ¿verdad? Y panoramas completos de cómo se dan las cosas, ¿no? ¿Pueden hablarme un poco más también acerca de los otros socios fundadores? Porque entiendo que no son solo ustedes dos y creo que son un equipo maravilloso. Comencé a trabajar con Juan Carlos y al final Juan Carlos funda con Christian Smith y obviamente conmigo y ahí comenzamos a desarrollar, comenzamos haciendo consultorías que eran de donde Juan Carlos venía. Christian viene más de desarrollar muchos edificios en Zona 4 y un poco el renacimiento de Zona 4 en el 2013. Entonces, se da en ese momento que nos juntamos y damos algo que siempre hemos tenido todos, es nuestra ganas de mejorar la ciudad, de compartir conocimiento. Y obviamente yo arquitecto, estamos viendo un proyecto en Zona 4 y me dice Juan Carlos, mira, buscate unas empresas que hagan urbanismo. Y yo me pongo a buscar ciertas cosas y se lo a Juan Carlos y me dice, no, ¿cuál es la mejor empresa en el mundo que hace urbanismo? Y yo, pues, estos daneses, pues llamalos. Wow. Y yo, ¿cómo así? Pues llámalos, ahí está el número. Y así, llamados, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, de Guatemala estamos interesados. Es una historia muy larga en ese intermedio, pero resulta ser que la prima de Juan Carlos era vecina en Dinamarca con la directora del despacho. Entonces, esas son las sorpresas que nos topamos en Urbop. Tenía que ser, definitivamente. Teníamos que ir a buscar algo, lo mejor del mundo, y se nos atravesó. Y obviamente, eventualmente lograron venir a Guatemala a ver el proyecto. Y Sandy aprovechó eso a invitar a toda la municipalidad para poder hablar con ellos. Entonces, siempre hemos
otra vez y regreso, siempre vemos esto de buscar lo mejor, pero también compartirlo. No es alguien tan celoso, y la industria del desarrollo ha cambiado muchísimo en estos más de 10 años. Al principio eran los desarrolladores muy celosos, y las oportunidades de colaboración han sucedido muchísimo más que antes. Y que creo que también ha quedado claro que cada uno tiene su área de expertise y puede aportar de diferente manera, ¿no? Entonces se ha vuelto una competencia un tanto más sana, es positivo. Quiero que salgamos de la zona de confort. Ya más adelante hablaremos un poco más acerca de esta faceta profesional, que sé que ambos son extraordinarios, pero me encantaría poder conocer quiénes son tras bambalinas, qué es lo que disfrutan hacer, no solo a nivel personal, sino también pues como equipo, porque sé que ya son amigos. Bueno, yo soy mamá de 2 niños, estoy casada y aparte de dedicarle muchísimo tiempo a los hijos, porque sí es una parte importante de mi día, que mis socios me apoyan muchísimo y ese es un balance emocional, ¿verdad? Que me deja avanzar y trabajar a otro nivel. Me encanta también correr y la corrida me fascina porque constantemente me saca de esa zona de confort, ¿verdad? Ahí la verdad es que he aprendido a superar esos límites que a veces uno se pone. Y cuando uno va corriendo es cuando vienen esos wow moments de ideas, ¿verdad? Que le escribo de un solo al equipo de que vaya esta idea que acabo de tener, empezamos a ejecutarla. Y ahí la verdad es que también Nacho me apoya muchísimo con esas ideas locas que trae a la oficina de probemos, creamos, experimentemos por este lado. Y tenemos como ese tiempo que a veces nos dedicamos para realmente poder sacar ideas nuevas y probar cosas diferentes. ¿Y alguna maratón o vas en camino todavía? No, maratón no, ¿verdad? Y ya hice la Max Tots, me encantó, la verdad, me gustó mucho. De ahí ya hice la de la ciudad, ahorita hace un par de meses. Y sí, entreno todos los días, pero más que nada para llegar fresca a la oficina y con esa energía que le transmito a mi equipo, ¿verdad? De alguna forma nos ayuda a llegar con una mente en blanco, ¿verdad? Y una mente despejada. Y eso es súper importante con el equipo. Y es muchísima energía. Claro. Es muchísima energía, no crean que es así. Tomar decisiones de ese nivel no creo que sea muy fácil. ¿Y en su caso, Ignacio? Yo, lo que más me gusta es triatlón. Lo he hecho por muchísimos años, pero últimamente por el tiempo y me he enfocado más en bici. Y mis socios, Juan Carlos y Cristian, me introdujeron a ¿cómo se llama? A la bici montaña. Antes hacía ruta y cosas más normales. No me había quebrado nada en mi vida hasta que los conocí y me quebré la clavícula, pero es parte de la aventura. Eso lo disfruto mucho estás en un bosque y te puedes relajar, entonces haces un combo. Y también el otro es ahorita en temporada de volcanes y me encanta subir el Acatenango. Sí, nos gusta compartir mucho. Igual que Sandy, sí. Los volcanes. Solo que Sandy también siempre sale con gente que va muy rápido. Entonces... llevarle el ritmo es no sé si lo disfrutas tanto, pero al final se disfruta al final, ¿no? Sí, soy súper acelerada. No, pero al final es cómo encontramos nuestra mejor versión de nosotros mismos. Sí. Y el deporte nos lleva a eso. Y eso es lo que le transmitimos al equipo. Y lo competitivo. Y lo competitivo. Y lo competitivo, que eso sí lo manejamos todos. ¿Qué momento es el que más disfrutas con tus hijos? Ay, Dios mío, no haciendo tareas definitivamente. Sí. En las noches ya cuando salimos de todas las clases y extracurriculares y toda la cena, es como nuestro momento sagrado donde nos sentamos en familia y realmente disfrutamos, ¿verdad? Entonces trato que por lo menos una vez al día estemos todos contándonos, quitamos celulares y nos enfocamos en lo nuestro. Claro. Y en el caso de Ignacio, el momento favorito de tu día, ¿tú tienes familia también? No, todavía no. Tiene una novia divina, que la queremos mucho. Hay que exponerla, por más. Sí, cabal. ¿El momento favorito del día? Tal vez como no tengo tanta presión con los niños, es más en la mañana el poder arrancar lento. El día va a estar intenso y va a estar corrido y poder arrancar lento, tomar un cafecito, poder sentarme, leer. Mi fascinación es aprender en general, cosas nuevas todo el tiempo. Por eso nos llevamos bien también con el hijo de Sandy. Sí. Compartimos el mismo bicho. Y es ese tiempo tranquilo, y de ahí los fines de semana de poder salir a la naturaleza es... oro.
Me mencionaba leer algún libro que les guste, no sé si a Sandy le gusta leer, pero algún libro que nos puedan recomendar. Es parte de nuestra cultura en Urbop. La súper. lectura está inculcada en nuestros ADNs. ¿De qué tema quisieran hablar y le sacamos libro? Yo creo que valdría la pena algo de liderazgo, porque estamos hablando con personas visionarias y creo que siempre vale la pena tener estas herramientas. Definitivamente para mí es The Hard Things About Hard Things de Horowitz. Y eso, y lo leí hace como 6 años, cuando estábamos creciendo en Urbop. En ese momento, tanto Juan Carlos como Cristian no pueden estar full time. Entonces, a mí me tocó liderar la empresa. Y cuando uno se lo venden todo va a estar fenomenal y vas a armar sistemas y todo va a funcionar. Y la realidad es que van a haber cosas bien, bien duras y que tocan tomar decisiones bien duras. Y obviamente nos atravesó pandemia después. Entonces ese libro sí me ayudó a poder entender que lo que uno está lidiándolo, para decir casualmente, no es solo uno, sino es algo que se puede compartir, y eso te hace una persona mucho más humilde en decir, pues no soy lo mejor del mundo, sino cualquier cosa puede pasar. Y necesito de alguien más también, tengo que tener un equipo, y poder tener esa claridad. Es excelente. ¿Y en el caso de Sandy? Pues en cuanto a liderazgo, hay uno que se llama Winning Her Business, que gira alrededor de cómo la mujer tiene un impacto fuertísimo en las finanzas del mundo. Pero realmente el que más nos ha impactado como cómo trabajar diferente es el libro de Culture Code. Ese me lo dio Nacho. Es bien denso. Al principio me costó un montón, pero entender cómo cada cultura funciona diferente y realmente todo el storytelling detrás de una venta y detrás de un producto tiene que ir amarrado a eso, me marcó muchísimo. Entonces ese sí se ha vuelto un libro que se volvió como parte de la Biblia en Urbop para poder desarrollar productos, porque es que incluso adentro de Guatemala hay tantas culturas que no podemos generalizar productos solo porque somos guatemaltecos, ¿verdad? Entonces entenderlo desde un punto de vista de mundo, más ahorita en proyectos que también estamos viendo internacionalmente, el lenguaje e incluso la presencia y la forma que uno se introduce es clave entenderla, ¿verdad? Para tener claridad como de qué espera la cultura y cuáles son los límites y respetos. Y sé que usan muchísimo también Design Thinking. ¿Podemos hablar un poquito acerca de esto? Claro, digamos, es parte de una metodología que hemos metido en nuestro proceso. Justamente cuando empezamos a entender cuál va a ser el nicho de mercado que atendemos, empiezan estos procesos sobre todo de validación de producto, ¿verdad? Nos encanta darle mucha personalidad a los proyectos. Al final creemos que nos tenemos que sentir identificados con lo que compramos y para eso le metemos mucho al proceso creativo. Y al tener validado de mi lado la parte conceptual, que es lo que me gusta, junto con la parte de la data, porque todo tiene que estar respaldado por data, si no Nacho no autoriza absolutamente nada, ese balance después lo ponemos en prueba en el mercado, ¿verdad? Hacemos mucho testeo o contratamos empresas que nos ayudan a testearlo en el mercado y después vamos viendo si realmente hace eco o no y lo vamos afinando. Y esta metodología lo que nos ha ayudado es, al final no todos los productos son para uno mismo y a veces cuesta mucho entender o ponerse en los pies del cliente, ¿verdad? Y tener esa capacidad de decir, este producto no es para mí, el cliente piensa diferente a mí, hagamos algo equipo que es para el cliente, ¿verdad? Entonces no se puede decir, es que yo siento, sino validemos. Y eso nos ayuda muchísimo ese design thinking, ¿verdad? Sí, el más fácil de explicar es con el diseño arquitectónico. Y si vienes y le dices, haceme una casa, el arquitecto hace una casa a lo que se imagina que es una casa. Y entonces puede ser que el cliente no le guste porque no lo representa. Entonces, Design Thinking es entender primero al cliente antes de hacer cualquier cosa. Y una vez está bien claro qué es, ya podemos seguir adelante mucho, mucho más fácil, comunicarlo mejor, hacerlo mejor. Entonces, eso es y también el otro elemento es la iteración y es no solamente la primera va a salir bien y es seguir testeando hasta que esto esté como tiene que ser. Yo creo que eso hasta la entrega. Hasta la entrega, sí. No hay producto que... Me gustaba muchísimo cuando Sandy decía dar personalidad a los proyectos. Y sí, justo en esa línea me gustaría que platiquemos un poco acerca de cómo se ha llevado a cabo el proceso creativo en los proyectos que han trabajado de la mano de Mixtolisto. Ok. Ay, esa es la parte más linda. A mí esa es la parte que me ilusiona muchísimo. Vamos a ver, por ejemplo, en Vecindario Salomé,
tuvimos que sumergirnos muchísimo ahí. De nuevo, jalamos a la empresa danesa, Gel Architects, para entender el entorno, entender la raíz, entender la cultura, de dónde viene toda esta oportunidad que teníamos enfrente al parque espectacular que es Cerrito del Carmen y cómo el cerrito podía ser un reflejo de ese estilo de vida que en pocos lugares en Guatemala podemos tener. Y así fue cuando entendimos realmente desde la raíz y la cultura de la oportunidad cuál podía ser esa personalidad. Ha sido una personalidad que fue madurando, igual que el centro, ¿verdad? Empezó siendo tal vez un jovencito rebelde y conforme fue dándose la transición comercial, este jovencito rebelde empezó a madurar y ahorita ya es una persona muy madura que ya tiene su propia familia, si lo podemos poner así. Y aquí lo que queríamos reflejar en el proyecto es esa integración de comunidad familiar, en donde optamos muchos elementos de 4 grados norte, con la calle peatonal, el uso mixto, comercio abajo, apartamentos arriba y un parque enfrente, en donde podemos realmente gozar de un entorno urbano en el centro de la ciudad. Y esa personalidad se tenía que percibir con colores del centro, nombres del centro. Entonces, las torres nos fuimos con Inés, Clara, Merced, ¿verdad? Porque al final queríamos que fuera un espejo de nuestra cultura y nuestra realidad del centro, ¿verdad? Entonces, No, y Sandy es espectacular en eso. Ella es la que tiene el talento para la conceptualización de estas cosas. Y una de las grandes habilidades es poder transformar estos conceptos en realidad para un proceso de venta. Entonces, en unos proyectos hemos hecho unas mesas que Sandy se ha inspirado hacia otro nivel y para poder aterrizar los elementos y que el cliente sienta y se... Vamos, yo lo que miro más es que ahora con el tráfico los clientes a veces llegan muy acelerados y no en el mood como para que le pases más información. Entonces, estas experiencias que Sandy diseña ayudan a meter al cliente en el proceso de venta. Y eso es súper valioso porque cuando estoy estresado te voy a decir que no. Entonces, entre más te relajas, más puedes escuchar y eso es súper valioso. se vuelven más receptivos. Entonces, le llamamos centros de experiencia y lo que armamos es como que si fuera un museo, un recorrido donde contamos la historia de toda la bondad del proyecto, de las oportunidades, de la personalidad, del concepto y así logramos de alguna forma identificarnos o no con el proyecto. ¿Y cómo van viendo esta evolución del cliente mientras va viviendo la experiencia? Porque me llama muchísimo la atención lo que dice Ignacio, que si uno es estresado, se genera este proceso para bajar revoluciones. ¿Cómo lo hacen? Porque es un tema de química cerebral. Sí, a ver, hay clientes de clientes, ¿verdad? Pero en su mayoría, por lo menos, tenemos suficientes elementos para contar en la mesa para que con algo nos podamos quedar generando esa conversación. Entonces, son muchas preguntas en conversaciones como, ¿cuándo fue la última vez que amaneció de día? Y ahí dejamos que el cliente empiece a hablar. Hay algunos que, ¿verdad? De un solo se quedan ahí 3 horas hablando y otros que van soltando un poquito menos. Pero son más esos elementos de por qué este proyecto realmente le va a dar mejor calidad de vida, ¿verdad? No se trata de vender un apartamento, se trata de mejorarle la calidad de vida a nuestros clientes. Entonces, al enfocarnos primero en la ubicación con el Cerrito del Carmen, ¿y qué hace usted en las tardes con sus hijos? ¿Cuándo pasa tiempo con sus hijos? ¿O en algún momento realmente puede sentarse a hacer tareas? ¿O ya solo llega en la noche, los mete a la cama y el día siguiente arranca la rutina otra vez? Entonces, sí hemos tenido casos de clientes que hasta se nos desarman y se ponen a llorar porque se dan cuenta de su realidad y al final es como, tranquilo, aquí lo podemos solucionar, ¿verdad? Entonces, se vuelve más una compra emocional, sí, pero realmente le estamos resolviendo a raíz. A mí sí me interesa mucho que hablemos de este tema de la vida urbana, porque se dice muy fácil, pero creo que no todos han logrado esto que ha logrado Urbop, de poder generar estos espacios donde realmente la persona pueda tener este momento para bajar revoluciones, ¿no? Y salir de la rutina. Sí, ahí Nacho es el experto, porque cuando le dicen algo y le dicen que no, empieza a retar. Ya me han dicho 2 veces en partes críticas, eso en Guatemala nunca se ha hecho y nunca va a funcionar. Y eso para mí es la gasolina. Ajá. Esa es la gasolina de buenísimo. Ahorita lo hago. De buenísimo. Sí, me la he hecho 2 veces, pero la más alegre o la experiencia más importante ha sido con Salomé. Y
Yo lo que quería era poder hacer un proyecto más flexible para que con las ventas y todo pudiéramos irnos adaptando al mercado. Y para eso ya va a industrializarse. Qué aburrido todo eso. Y lo buenísimo es que logramos hacer una buena alianza con Consulta, con Grupo Pecón. Y nos dijeron, nunca hemos hecho un edificio de 8 niveles con prefabricados. Lo más han sido 2. Pero pero ya tenemos este sistema que creo que estamos listos para poderlo hacer. Y eso fue una aventura que estamos terminando ya de construir, y fue hacer el diseño todo para que fuera modular, para que las planchas de paredes y de pisos estuvieran hechos. Y solo para darles así como lo que estoy bien orgulloso, obviamente no solo haber terminado el proyecto, sino que la primera plancha que se instaló tardó 2 horas en poderse montar. Lo buenísimo es que ya no eran 30 albañiles para construirlo eso, sino fueron solo 7, porque ya estaba prefabricado, y eso ayuda un montón a dar mejores empleos y ser más eficientes también. La última plancha se montó en 12 minutos. Entonces, tal vez es mi emoción, y por eso hemos hablado en cualquier lugar, que ahí están los modelos de arquitectura, ahí los tenemos, quien quiera probarlos. Aquí están para compartirlos. Han llegado ya 2 desarrolladores. Obviamente a que les expliquemos todo, porque al final es si logramos este impacto, otra vez impacto positivo hacia la sociedad, ser más eficientes, menos desperdicio, todo lo demás, pues estamos dejando una marca. Me encanta que hablemos de este proyecto porque al ser 100% prefabricados, imagino la logística y la precisión tenían que estar, pero en línea. Podemos hablar un poco acerca de cómo lograron esto, porque pasar de 2 horas a 12 minutos también es algo impresionante. Es impresionante. Tomó 2 años la planificación. O sea, esto es utilizando BIM, en el que se modela completamente todo el edificio con las tuberías de agua, las eléctricas, dónde están los enchufes, es todo el detalle, porque se tienen que mandar a hacer esas placas. Entonces tuvimos que reubicar los enchufes en donde estaban para que coincidieran con lo otro, y podías usarlas para ambos lados. Y eso coordinarlo, o sea, por ejemplo, eran los enchufes de la cama, que tienen que haber 2. Entonces, estos tienen que coincidir con el otro que está allá, entonces está en medio. O sea, sí fueron 2 años de muchísima planificación, a muchísimo detalle. Y de ahí todavía, durante el proceso de armado, también, y se tuvo que ir resolviendo problemas en el camino. Obviamente eso pasa porque es la primera vez que se ha hecho. Pero ya les podemos decir a todo el mercado y nuestros compañeros desarrolladores, miren, si estuvieron entre 2 a 12 horas, fueron a 12 minutos, el de 12 minutos pueden ampliarlo para estar seguro 15, por lo que pueden montar un edificio de 8 niveles en 6 meses. Y eso lo hace mucho, o sea, lo hace mucho más eficiente que todo lo demás. Entonces, eso ha sido un poco, el proceso, obviamente hablando mucho con la parte comercial, de qué estaba funcionando, qué no, alturas, porque obviamente como no puedes perforar ninguno de esos muros, entonces en dónde poner las instalaciones, los clientes piden más esta o esto, o sea que sí ha sido de mucha comunicación. No, y creo que también es una transformación importante para el sector porque significa que estamos hablando de nuevos tiempos de entrega, que es tan importante no solo para el cliente, sino en tema económico, ¿verdad? Para las desarrolladoras, constructoras y demás. Podemos hablar un poco acerca de esto, Sandy. ¿Qué representa para el cliente? Digamos que más allá de los tiempos de entrega, también nos asegura más la calidad del producto final, porque quiera que no, un edificio está hecho a mano, ¿verdad? Entonces, siempre buscando esa perfección cuesta un poco más, y las entregas, independientemente de cuál es el producto, siempre van a traer retos. Entonces, el poder asegurar o bajar ese porcentaje de márgenes de error que se pueden dar en obra ya nos ayuda muchísimo más el proceso de entrega, ¿verdad? Entonces, eso es tal vez uno de los wins más importantes que hemos sentido con este sistema. Y también la cantidad de mano de obra que se reduce en una construcción,
¿verdad? Hoy por hoy, pues ya está complicado conseguir tanto talento, y el talento ahorita que se está contratando incluso está mejor calificado porque es un trabajo más específico. Entonces, también mejoran las condiciones para las personas que están en la obra, y se pueden capacitar más a buscar también profesionalmente una mejora, ¿verdad? Entonces, creo que es una oportunidad enorme dentro del mundo de la construcción en dignificar y realmente elevar lo que es ese nivel profesional del equipo en la obra. Sí, y agregaría el punto que la idea de todo eso es poder escalar mejor. Porque, ¿qué es lo que hace uno? Un proyecto es una fábrica. Entonces uno monta una fábrica y una vez terminó, la desarma, ya nunca más la vuelve a usar. Entonces, si uno puede ser más industrial, tener un sistema, pues, por ejemplo, hacer 20 edificios con lo mismo es mucho más eficiente, mucho más fácil de poder comenzar a entregarlos, porque ya sabes que va a ser el mismo apartamento para vender, se van modificando cada vez ciertas cositas que no funcionaron, pero esa escala creo que es clave por la necesidad de vivienda en todo el país, no solo en la ciudad, sino en todo el país. Digamos, hay áreas de muchísimo crecimiento, como es, digamos, el occidente, la región norte en Cobán, y especialmente el sur con todo lo que está pasando, y se va a necesitar poder crear mucha vivienda de calidad y con una planificación urbana, que eso ayuda a que no crezcan desordenados y no vayamos replicando ciertos errores que pasaron en esta ciudad en todas las demás ciudades. Entonces creo que esa es tal vez la visión que creo que necesita Guatemala en general. Rescato 2 puntos importantes, esta necesidad de planificación urbana que sea verdaderamente estratégica y también los proyectos de calidad. Y para ello, tener materiales de la más alta calidad es muy importante y por eso aquí entra Mixto Listo como un proveedor verdaderamente confiable. ¿Cómo ha funcionado esta relación? Comenzando pues con este proyecto que es del que estamos hablando. Bueno, ahí la relación la ha llevado Nacho, no solo con Salomé, sino también con Docento. Sí. Digamos ahí es una relación muy cerca. Hemos colaborado un montón en varias cosas a lo largo de los años. La logística en general del despacho y todo eso se ha vuelto más complicada. Pero Mixto Listo ha logrado resolver, especialmente que el despacho del concreto es no necesariamente just in time, que tiene que estar en ese punto, pero si pasa más tiempo de X ya no funciona, o por la velocidad que tenés que ir fundiendo la losa, o porque tienen que regresar y reprogramar. Y en todos estos años que ha cambiado la logística, siguen cumpliendo con las entregas. Entonces hay una magia ahí detrás de bambalina que la cumplen, porque sí, es algo muy, muy reliable. Y eso creo que lo que uno quiere es que uno no se tenga que preocupar. O sea, si no te estás preocupando de eso, quiere decir que todo está bien. Entonces eso es nuestra experiencia con Mixto Listo. Y en el caso de Sandy, ¿cómo calificaría usted la importancia de contar con un aliado estratégico como Mixto? Sobre todo en la parte de la entrega, al final uno sí le ofrece lo mejor al cliente, ¿verdad? Y realmente poder contar con un producto que cumple con las expectativas o sobrepasa las expectativas es clave, ¿verdad? De alguna forma sí trabajamos con muchísimos clientes, y cuando veo por dónde va el proceso de las licitaciones y logramos entender quiénes son los jugadores detrás ¿verdad? Y uno pues ve este reflejo de Mixto Listo atrás de las construcciones, uno tiene mucho más confianza en comunicar los proyectos, ¿verdad? Y comunicarle al cliente de todo va a estar bien. No importa si estoy comprando una vivienda, ¿verdad? Independientemente del precio, el cliente siempre va a esperar y va a dar lo más que puede para poder comprar su vivienda. Entonces, nuestra filosofía en Urbop es la calidad tiene que ser la misma, ¿verdad? No puede ser que porque una vivienda sea más accesible se escatime la calidad, y eso solo se pueden obtener con alianzas estratégicas. Entonces, y no hay nada mejor que venga un cliente, porque eso es lo que pasa, y somaten la pared para ver que es sólido. Sí. Y los clientes hacen eso sin importar en qué proyecto.
hay clientes que hacen tum, tum, tum. Ah, no, Sí. entonces sí está bien. Sí, ¿verdad? Y parte de la filosofía que siempre le digo a mi equipo de ventas es, yo quiero que dentro de 10 años al cliente que le vendimos, cuando nos vean, nos den un abrazo y no nos saquen la madre. ¿Verdad? Y por el momento vamos bien, ¿verdad? Todo en orden en 10 Todo años. en orden, ¿verdad? Así que es clave. Mm. Yo no escatimaría jamás de trabajar con un proveedor solo porque es más barato y uno ya sabe con quién es. Y Por obviamente, supuesto. pues, Mix está ahí. ¿Verdad? Con Precon estamos muy bien sentados. Sin duda alguna es un proyecto emblemático. ¿Considerarían ustedes que los proyectos con 100% prefabricado son el futuro de la construcción? Es que ya son el futuro. A ver, no es el futuro, ya está pasando en todo el mundo. Aquí, entrando otra vez en el Culture Code, nos han inculcado de chiquitos que el block es la forma de construir. Y hacer ese cambio cultural de decir, existen otros elementos igual de seguros en un país sísmico que nos pueden dar el mismo resultado o mejor. No es cambiar de un lado para el otro, simplemente es una opción más en el mercado. Es algo que toma mucho tiempo y necesita mucha comunicación, ¿verdad? Para poder generar esa confianza. Conforme se van a ir dando más construcciones con este sistema, el mercado lo va a ir aceptando. Es como de lo que era la construcción horizontal a la vertical, hubo una resistencia, ahorita ya todo es vertical. Es más, ¿verdad? El horizontal es como la excepción. Y en el interior del país va a pasar lo mismo y los sistemas de prefabricados van a entrar en esa misma tendencia. ¿Verdad? Va a ser una aceptación que poco a poco la van a ir probando y se van a dar cuenta de que es incluso mejor y naturalmente se va a ir dando, ¿verdad? Sí, creo que también un poco la tendencia está comenzando con fachadas. En nuestro otro proyecto, Don Docento, la fachada también es prefabricado, concreto expuesto, que hubiera sido muy difícil hacerlo en sitio. Cayalá también está haciendo la Torre Alta, ahorita se me olvidó el nombre, también es con prefabricado. Ese es el más accesible y yo creo que eso es lo que vamos a ir viendo más y más y más. Lo de un proyecto completamente prefabricado sí requiere mucha más planificación y yo creo que eso va a tomar unos años a que se adopte. Pero hay muchas, digamos. Bueno, la fachada de Santo quedó espectacular. Sí. Es un concreto expuesto, ¿verdad? Simplemente está divino. ¿Hacia dónde va Urbop entonces? Porque veo que son pioneros en muchísimas cosas. ¿Qué más viene? Bueno, lo más importante es realmente nosotros somos consultores inmobiliarios, ¿verdad? Estratégicos. Entonces, los clientes que vienen con nosotros son o dueños de tierra o personas que tienen algún proyecto y no conocen muy bien hacia dónde va la dirección o quisieran entender más sobre las oportunidades. Y con cada cliente empezamos de cero, aunque tenemos las fórmulas, pero no repetimos las fórmulas porque buscamos el impacto positivo y la personalidad. Y eso no se puede replicar. Lo que traemos es el brain power, ¿verdad? Que de alguna forma logramos aplicarlo con nuestras metodologías en cada uno de los proyectos, pero Urbop va más bien o estamos en esta línea con aliados muy estratégicos que son los propietarios de los terrenos y las oportunidades que estamos viendo de todo lo que está pasando afuera y haciendo ese llamado también de esas oportunidades que vengan a Guatemala. Se está abriendo un mundo espectacular y no solo a nivel ciudad, sino a nivel país, de grandes inversionistas que nos están volteando a ver y dicen es que yo quiero pertenecer a estas oportunidades de Guatemala porque somos un país que por algo lo dice el lema, ¿verdad? Somos beyond expectations y tienen que venir al país para entender esa esencia tan única que tenemos. Claro, tenemos nuestros retos, pero a la vez tenemos la chispa de siempre resolverlos. Entonces nos hemos vuelto como esa alianza de traer las oportunidades, de conocer en dónde están muchas las propiedades y generar estos proyectos de impactos positivos, ¿verdad? Sí, creo que en el core seguimos siendo lo mismo y es algo en que podamos innovar y poder aportar algo nuevo. Somos empresa que nos enfocamos en los clientes y qué es lo que se necesita. Eso nos ha llevado por todos lados y ahora en el parque industrial que estamos apoyando a desarrollar es el vender Guatemala como un destino de inversión. Y es importantísimo, hablábamos un poco antes, que los lugares en donde se están industrializando más,
como México, incluso Colombia, Costa Rica, tienen una capacidad de mercadeo a nivel país que nosotros no tenemos. Y no es para que nos sintamos de menos, sino es que ¿Qué te podemos hacer, verdad? tenemos que hablar mejor. O sea, es algo que hemos identificado. En Guatemala primero hablamos de el pero y de ahí el por qué sí. Entonces tenemos que darle esa vuelta y eso creo que personalmente es un reto el poder de decir, mira, que podemos ser lo mejor del mundo, podemos retarnos, podemos hacer esto y el reto es cómo se contagia esta visión a la mayor cantidad de personas. Entonces, y es ampliar un poco tu campo de acción para que tus alianzas sean un poco más amplias y puedan ser más sólidas. Sí, que ahí lo que obviamente empieza es compartir ese conocimiento. Tenemos un evento una vez al año muy grande que se llama Boom, y ahí lo que hacemos es traer a personas que están justamente trabajando en esas tendencias que nosotros vemos para Guatemala, los mejores expertos del mundo, los mejores expertos en Guatemala, y generamos estos foros, ¿verdad? Siempre es bajo invitación, típicamente son 100 personas las que invitamos al auditorio y se vuelve un evento muy interactivo en donde despertamos también como esa energía de innovar, ¿verdad? Todo lo que está pasando afuera. Esta última vez trajimos a expertos en todo el mundo de la hospitalidad también, y son como oportunidades que ya son una realidad. Entonces, estar como sondeando afuera qué está pasando y traerlo con nuestros clientes y con nuestros compañeros dentro del ecosistema inmobiliario y empezar a tirar esas ideas, ¿verdad? De por qué no vamos para ahí y probamos, es parte de lo que nos encanta, ¿verdad? Y eso de alguna forma nos ha llevado también a trabajar en otros países en Centroamérica, siempre con esa visión de innovar. Y yo creo que lo que decían, dar a conocer que aquí se están haciendo cosas verdaderamente grandes e importantes y transformadoras, ¿no? Quiero que marquemos esta diferencia entre ser desarrollador y convertirse en el master developer de un proyecto. Bueno, vamos a ver. Nos volvimos desarrolladores porque la teoría y la práctica había que realmente unificarla. Y era súper importante que toda esta metodología que estábamos trabajando la testeáramos y la pudiéramos pulir al siguiente nivel. Ahorita realmente nos hemos enfocado en lo que realmente somos buenos, constructores hay excelentes, y nos gusta trabajar con alianzas estratégicas perfectas, ¿verdad? Entonces, en lo que realmente somos buenos es en estas integraciones, que es lo que justamente a ti te encanta hacer. Sí, creo que son varias cosas. Es uno, la diferencia de alcance es que cuando estás estructurando un master plan, tenés que ver mucho más factores fuera de tu terreno o del sitio. Y entonces eso se llama desarrollo económico. Y para eso necesitas ver población, educación, infraestructura, impuestos, capacidad energética. Entonces todos estos, o sea, tenemos riesgos porque lo que quieres es poder ver la mayor cantidad de riesgos que pudiera pasar en 30 años cuando pase esto. Es una visión a súper largo plazo y por eso puedes tener desarrolladores adentro de un master plan diferentes que puedan estar operando, pero en lo que estamos viendo el crecimiento es al poder ser el coordinador del master plan para que toda la visión pueda seguir a largo plazo. Entonces eso es mucho y es más ese enfoque porque creemos que hay especializaciones. Nosotros podemos estructurar y podemos tener esta visión a largo plazo en que podemos extraer y capturar valor, pero hay desarrolladores comerciales, hay desarrollos de vivienda, departamentos, de casas. Entonces, ¿para qué vas a querer hacer todo si no poder colaborar con todos los demás y que haya un impacto entre todos? Entonces, sí, y hay un elemento súper importante ahí porque muchos desarrolladores incluso llegaban con nosotros con un master plan divino diseñado, pero no tenían ningún modelo financiero detrás. Y ese es tal vez nuestro expertise más grande de tomar estos modelos de estos master plans y montarle un modelo de negocio para saber por dónde empezar, cuánto me va a costar. Si son rentables o no. Son rentables o no, quiénes son las alianzas estratégicas que necesitamos y
Y ahí fue donde realmente encontramos ese lado más fuerte de Urbop, donde nosotros podemos contribuir, siempre basado en data, ¿verdad? Entonces, los master plans no los hacemos nosotros, contratamos a los mejores del mundo, ¿verdad? Para trabajarlos. Ahora el control financiero y de la data y de los estudios y demás, eso sí lo trabajamos nosotros, que es justamente el departamento de Nacho, que lidera esa parte, ¿verdad? Y es ese control. Sí, pero en ese proyecto del parque industrial, que es como para ver la sinergia, yo veo toda la parte de estructuración, control, financieros, de que todo vaya bien, pero digamos, lo difícil de los proyectos es la venta, no es construirlo. Entonces, ahí es en donde, miran, Sandy, tengo este challenge. Tenemos que vender, digamos, a inversionistas extranjeros un lugar como Guatemala que no está en el top of mind. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, hay que crear otra vez ya la personalidad, todos los elementos para poder alcanzar eso. Entonces, eso es lo emocionante, es bien cambiante y muy amplio. Muy amplio. Y que veo que son expertos cada quien en su área, así que me encanta poder conocer esta faceta de cada uno. Ya para terminar, quisiera que siguiéramos hablando muchas horas más, pero lastimosamente tenemos un tiempo. Cuando ven hacia atrás, ¿cómo se ven como profesionales? Todo lo que han logrado, esta experiencia que han adquirido, no solo en administrar los proyectos, en realizar toda esta coordinación, sino en entender cómo funciona el ser humano, que creo que es lo más importante. A ver, yo creo que en Urbop nos empujamos. Iba a contar primero la historia para los premios de excelencia. Nos nominaron para un proyecto. Y Sandy con los nervios me decía, no vamos a ganar. Y él decía, sí, claro que vamos a ganar, ¿por qué no? Entonces, al final nos llaman, que hayamos ganado, suban al escenario y Sandy no pudo hablar. Estoy en shock, yo no podía creer. Y le pusieron el micrófono y se quedó así y solo lo pasó. Sí. Creo que eso habla mucho de cómo nos sentimos, es porque algo que me siento, o sea, súper contento y digo que soy muy dichoso de tener, es que entre nosotros y entre los socios no hay egos. No es digo, esto lo tenemos que hacer, porque yo digo, nunca ha pasado eso. Y viviendo para atrás, para mí, eso es lo más valioso. Hemos vivido por muchísimas cosas, pero que tus socios estés bien alineados. Vas a tomar esta decisión y siempre tomemos la decisión que es la correcta y de ahí miramos cómo aguantamos las consecuencias de eso. Y eso ha sido bien fácil porque no se discute, no es nada, y viendo para atrás es más esa parte personal que me deja súper tranquilo. Y que nos empujamos muchísimo a crecer. Nos retamos a conocer de temas que no sabemos, a entrar en mundos. Hace 2 años Nacho empezó con la famosa inteligencia artificial, hace 2 años, ¿verdad? Era como, vas a ver que vas a trabajar todo el tiempo con estas plataformas. Digo, no, Nacho, ¿para qué? ¿Verdad? Lo logró, a los 3 meses tenía toda la empresa montada. Entonces, ese empuje constante nos hace crecer. Si vemos ahorita, bueno, yo llevo 7 años en la oficina, veo para atrás, digo, wow, cuánto hemos hecho, cuánto hemos crecido. Tenemos un equipo de trabajo lindísimo también, que va creciendo a la par nuestra, y la idea es, pues, expandir las fronteras de Guate, ¿verdad? Y seguir creciendo hacia afuera. Ya nos están llamando, entonces, ¿por qué no, ¿verdad? Extender esas alas y mantener siempre el core con el brain power, ¿verdad? Que necesitamos, pero media vez como socios nos entendemos y creamos y nos divertimos. Creo que ahí está la clave, el mundo. Totalmente. Y también el tema del desfile de egos, que me pareció súper acertado que nos mencionaba Ignacio. Así que a ambos, muchísimas gracias por compartir con nosotros la esencia de Urbop, la esencia de ustedes como profesionales. Han hecho muchísimo, como bien decía Sandy, pero aún hay mucho más por hacer y estoy segura que todos estaremos al tanto de esas grandes noticias que tengamos de su parte. Así que, tan lindo, muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en un episodio más de Pláticas en Concreto de Mixto Listo. Mi nombre es Rocío Lazo. Síganos a través de nuestras plataformas digitales, de nuestras redes sociales, porque tenemos mucho más para ustedes. Hasta la próxima.